Abran sus Biblias, por favor, en el libro de los Hechos. Como buenos pentecostales, estamos familiarizados con Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. No existe la más mínima posibilidad de tener una iglesia productiva, de tener una vida productiva, a menos que tengamos en cuenta, como comentaba el pastor Billy, la persona del Espíritu Santo, el papel que Él juega en nosotros. Los antecedentes bíblicos nos hablan de cómo cambió la historia de la iglesia, de cómo cambió la historia del pueblo de Dios por la acción del Espíritu Santo y cuáles fueron los resultados de darle la espalda al Espíritu Santo y querer valerse por nuestros propios medios. Con un poco de cuidado voy a tratar de hacer una analogía, un paralelo entre lo que significa la vida de María, la prometida de José, que nos habla del Evangelio según San Lucas. Como buenos desertores del catolicismo, la gran mayoría de nosotros, más desertor que yo, que iba a ser cura, no sé si alguien me puede hacer la competencia, pero hemos tenido expresiones un poco fuera de lugar para María. No se trata de divinizarla ni de venerarla, pero sí se trata de valorar su actitud, valorar su entereza, valorar su disposición y valorar su rendición absoluta a Dios. No cuestionó para nada al Señor, a pesar de que lo que estaba recibiendo no solo que era sobrenatural, sino que también era contracultura. Su vida estaba en juego. Ahora, María, reconocida como virgen, no solamente por su estado físico, sino también la virginidad tiene que ver con las cosas que tenemos en el alma, porque se puede ser virgen en el cuerpo, pero tener una mente tan obtusa y tan dañina que contrasta con cualquier actividad o actitud física que nosotros tengamos. Se puede haber pasado por distintas etapas de la vida y haber sido golpeado físicamente, pero Dios nos da la capacidad de tener una mente y un corazón sano para la gloria de su nombre, de poder pensar bien, de poder tener sanos sentimientos y buenos pensamientos. Ahora, María, dice la Escritura, podía haber sido una muy buena chica, una buena candidata para una buena suegra, pero no alcanzaba con eso. María es la imagen de la iglesia del siglo XXI. Una iglesia bien vista en la comunidad, una iglesia que no incomoda a nadie, una iglesia a la cual uno puede ir a pasar un buen momento, escuchar buena música, encontrarse con buena gente y, ¿por qué no, también hacer un buen negocio, que malo no es, pero aún así ser improductiva a la vez, no dejar heredad, no dejar herencia. Ahora, la Escritura nos muestra que un ángel mensajero se le aparece a María y le dice: María, no alcanza con lo que vos tienes. Para que vos seas productiva necesitas la persona del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo nos hace productivos, nos hace generar cosas que bendicen y que sirven de huella, que sirven de testimonio, que sirven de heredad para los demás. Dios no quiere que la iglesia esté llena de buenas personas. Dios no quiere que la iglesia esté llena de buenos expositores de la palabra, de buenos maestros, de gente generosa. Dios quiere una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo de Dios. Una iglesia que patea gigantes. Una iglesia que entiende que el verdadero culto comienza cuando las puertas de la iglesia se cierran, cuando salimos a la calle, cuando no estamos ante los ojos del pastor y cuando la situación lo amerita, sacamos a relucir lo que tenemos adentro. En situaciones críticas nos atrevemos a proclamar que lo que Dios dice es verdad, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Yo hablaba hace unos días con Felipe. Felipe es el hijo del fallecido cacique Huichi en la misión donde tenemos una iglesia en embarcación para adentro. Y le dije, Felipe, ¿cómo está la cosa ahí? Mal pero bien, me dice. Trata de aclarármelo, Felipe, le digo, porque ya demoro un poco en caer en eso. Entonces me dice, no, estamos mal pero bien. Me dice, ha llovido mucho, el río se ha desbordado, pero estamos bien porque nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo están intactas. Wow, eso me gustó. Le dije, che, ¿y se inundó el pueblo? ¿Sabe que no? A diferencia de otros años, en el año 2001 se inundó tanto que la gente tuvo que salir corriendo porque sus casitas, que son de barro, se vienen abajo y queda el techo en el piso. Y con pena ellos recuerdan todavía mostrándome las tumbas de algunos viejitos que no lograron salir. Y son realmente muy, muy emocionantes ver que a dos viejitos los sepultaron juntos, porque cuando una hermana en la fe, se tropezó y el agua se la llevaba, su esposo no la soltó de la mano y dejó que el agua la lleve con él, pero no la soltó a su esposa. Gracias a Dios, nunca más hemos vuelto a tener una inundación así. Hemos perdido cosas, pero no hemos perdido vida. Y sabe, dice, este año el agua parecía que llegaba, pero el único lugar que estaba seco era la iglesia. Así que a causa de la inundación se nos llenó la iglesia. Resulta irónico que a veces tenga que venir una inundación para que de alguna forma, de una manera o de otra, todos vengamos a la iglesia. Volvemos a María. Y María es la iglesia de esta etapa de la historia. María es la iglesia, una iglesia no solamente joven, sino una iglesia en su etapa fértil, donde por la acción del Espíritu Santo se va a convertir en la herramienta más poderosa de esta sociedad. La herramienta más poderosa que va a cambiar y que va a dejar huellas para esta generación. Yo he declarado en el nombre de Jesús que no estamos dejando hijos y no estamos abrazando nietos para que después se los absorba y los succione el diablo y los succione el mundo, sino por el contrario, la gente tendrá que decir, estos que trastornan al mundo entero también han venido hasta aquí. Porque el Espíritu Santo eso es lo que quiere hacer. Amén. Hacernos fértiles, llenos de su presencia. No solamente gente bonita, gente tranquila, gente que paga lo que debe, gente que toca la puerta antes de entrar, sino gente llena del Espíritu Santo, que sabe dónde está parada, que sabe a quién le ha creído, que sabe que el Dios de la Biblia se alegra de llamarse Dios de aquellos que confían en su palabra y en su nombre. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. La sombra del Altísimo vendrá sobre ti con poder. ¿Qué es lo que necesitamos para ser testigos? Definitivamente el poder del Espíritu Santo. Dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré y serás de bendición. Aunque seas viejo, aunque seas vieja, aunque ya no ovules más, aunque necesites ayuda para comer. Si Dios te dijo, es porque Dios puede cumplirlo. Mire, yo hubiera dado un aplauso al Señor impresionante. Porque para ser testigos habilitados hay que tener la fe de un niño para creerle a Dios. Porque cuando Dios me dice que en vano es el trabajo de los edificadores si Dios no está en el asunto, debo creer definitivamente que sin la mano del Señor, pues yo no puedo hacer nada. La fe que tenemos es la fe que están heredando nuestros hijos. Cuando hablo de dejar herencia, no hablo de dejar bienes o posesiones. Un papá hace poco me decía, Aldo, me siento tan frustrado porque la infancia mía ha sido como la infancia tuya, pero yo todavía no tengo casa para mis hijos, no he podido darles ningún bien material y me siento tan frustrado como eso porque Dios demanda que yo sea proveedor. Y yo le dije, ¿dónde te encontró Dios a vos? Y él me dijo, en un orfelinato. Bueno, yo la saqué un poquito más barata, yo tuve padres adoptivos. Dice, yo estuve en un orfelinato y me contó lo que él vivió en un orfelinato. Y yo le dije, ¿y dónde
¿dónde vas a dejar a tus hijos? Y se quedó de una pieza y le dije, lo vas a dejar a tus hijos plantados en la fe en el Señor Jesucristo. Estás dejando a tus hijos con la mayor herramienta para ser exitosos en la vida terrena y en la vida espiritual. Vas a dejar a tus hijos como profesionales universitarios, lo vas a dejar plantado en la iglesia. Y el día que recuerden a su padre que ya no está, recordarán que gracias a su papá heredaron una fe que es más preciosa que el oro, que le va a abrir puertas cuando otros se las cierren, que cuando vengan contra ellos, ellos sabrán que no están solos porque Dios está con ellos todos los días y hasta el fin del mundo. ¿Qué heredad estamos dejando a nuestros hijos? Hablábamos de herencia hace poco con los pastores y hablábamos de cómo ser testigos habilitados. El libro de Hechos, capítulo 26, nos recuerda por tercera vez el testimonio del apóstol San Pablo, cuando Pablo está testificando ante el rey Agripa la causa de su fe, por qué cree en él. Y Pablo por tercera vez se pone a relatar cómo él conoció al Señor y cómo cuando él estaba postrado, cómo cuando él creía que iba en la dirección correcta, en realidad estaba yendo totalmente al revés. En vez de ir a derecha, iba a izquierda. El Señor se le aparece y le pregunta, Saulo, ¿quién eres? Y él le dice, Jesús, a quien tú persigues. En realidad, Saulo nunca persiguió a Jesús. Pero cuando agredemos a un hermano, estamos agrediendo a Jesús. Saulo está feliz de la vida porque las ropas teñidas con sangre de Esteban eran gracias a que él bajó el pulgar y él dijo, ejecútenlo. Y esa agresión hacia su hermano fue una actitud agresiva hacia Jesús. Y Jesús usa unas palabras muy típicas de la época de los ganaderos. Le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Sabe? Cuando uno estudia un poquito la historia, uno se da cuenta por qué Jesús utiliza esa figura. Cuando los bueyes van arando, por detrás va el que dirige los bueyes y lo que utiliza cruelmente es un palo con un aguijón metálico en la punta para ir apurándolos a los animales, a los perezosos, indicándoles el camino y los va hincando. Y Jesús le dice, dura cosa es dar coces, cabecear contra el aguijón que te picanea. Y finalmente le dice, para esto te he llamado, Pablo, para que seas ministro y testigo de las cosas que has visto y de las cosas que van a ver. Y define dos motivos de nuestra existencia, amados hermanos: ser ministros y ser testigos. Uno puede ser un ministro porque dice verdades, porque refuta verdades, pero en realidad no es testigo porque no experimenta esas verdades. Hay gente que sabe mucho y hace poco, pero hay gente que sabe poco y hace mucho. Hay santos que están sobrealimentados porque tienen excesivos conocimientos que los han hecho improductivos, pero hay gente que está en la presencia del Señor y que está ejecutando y ejercitando la fe que domingo tras domingo está recibiendo. ¿Sabe que en la Biblia encontramos lugares que son altamente emotivos y que nos muestran actitudes de arrojo de hombres y de mujeres de Dios que se jugaron por la obra del Señor? Y vale la pena a veces recordarlo. Uno de ellos, y el que me viene a la memoria y que es más rápido de mencionar por una cuestión de tiempo, tiene que ver con el pozo de Jacob. Un pozo de agua que está actualmente a 78 kilómetros de Jerusalén, tiene 4,5 metros de diámetro, algo grande. Yo tengo un pozo de agua de 1,20 metros de diámetro. Ese pozo tiene 14 metros de profundidad. Los últimos 5 metros se hicieron horadando una roca viva para poder sacar agua potable. Ese pozo fue construido por Jacob y por Abraham. Ese pozo quiso quitárselo a Abimelech y sus empleados. Entonces ellos se pusieron firmes y dijeron, no, este pozo es nuestro. Este pozo lo cavamos nosotros.
lo pagamos nosotros, dejamos nuestra vida aquí, este pozo nos corresponde. Abimelech dijo entonces, quédense con el pozo. Y Abraham dijo, no, espera un momentito, no vamos a hacerlo así tan rápido. Y él entregó 7 ovejas como testimonio de que ese pozo era de él. Se los entregó públicamente para que la gente recuerde que un día se pagaron 7 pozos para que se recuerde a las generaciones posteriores que ese pozo lo cavó Abraham, lo heredó Jacob, lo heredó Isaac, y de allí bebieron ellos y sus familias. Ese pozo está en las afueras de Jerusalén, y allí se construyó a pocos metros una ciudad que se llama Berseba. Berseba quiere decir el pozo de los 7 o el pozo del juramento. Y ese pozo sirve de testigo porque sus aguas son vivas. ¿Qué quiere decir que son vivas? Sencillamente que por dentro el agua está corriendo permanentemente, no es un agua empozada. Es altamente bebible, potable, porque su agua está corriendo permanentemente, está corriendo constantemente. Entonces no se empoza, no se enloda y tampoco sirve de criadero de bacterias. La Biblia dice que el Espíritu Santo vino sobre nosotros para que de nosotros brote agua viva. Agua viva significa algo que está corriendo permanentemente, algo que vale la pena beberlo. No tengas miedo, porque lo que un hijo de Dios te va a dar nunca va a estar empozado, nunca va a estar contaminado, porque la persona del Espíritu Santo lo que hace en nosotros es precisamente eso, producir una depuración constante y hacerlo a usted y a mí, donde quiera que vayamos, tierra deseable para la gloria de su nombre. Aleluya. Cuando te encuentres con un hijo de Dios te vas a dar cuenta, porque su charla te hace bien, su charla te edifica, su testimonio es realmente impactante y motivador. Allí en el pozo de Jacob se construyó Berseba. De Berseba salió Abraham para ofrecer a Isaac en el monte Moria. De Berseba Isaac mandó a su hijo Jacob a buscar esposa a la tierra de Labán. En Berseba se construyeron ciudades y que son el resultado de que haya un buen pozo con buena agua. Y yo quiero decirle, iglesia, que esta iglesia es un buen pozo del cielo con buena agua, y a su alrededor se edificarán ciudades para la gloria de su nombre. La gente saldrá y volverá para beber agua fresca de este lugar. Aleluya. Yo no sé si usted me está entendiendo. El pozo de Berseba o el pozo de Abraham es un lugar donde cuando Jacob vuelve, mire, se han hecho chistes de suegras, que las suegras se retuercen en sus asientos cada vez que los escuchan, pero no se han hecho chistes de los suegros. Y la Biblia nos muestra un suegro que más atorrante e imposible. Lo vivió a su yerno durante 20 años. Lo hizo trabajar 14 años por la hija. 6 años trabajó para ganarse las ovejas. En esos 6 años le cambió el salario 10 veces. O sea, más tramposo, no sé. Pero no se hacen chistes de suegros. Y hay cada uno. El tema es que yo tengo que cuidarme porque también soy suegro. De todas maneras, mis yernos no son empleados míos, gracias a Dios. Pero en un buen momento, Jacob dice, este viejo me podría, yo me voy. Entendió que no era el lugar para su esposa y sus hijos, y sus empleados, y sus ovejas. Alzó sus cosas y se fue. Caminó 3 días, y a los 7 días, ¿quién lo alcanzó? El suegro. Con no buenas intenciones. Mire, lo que sigue, que con esto voy a terminar, le puede servir a usted porque a mí me sirve. Labán tenía muy malas intenciones al perseguir a Jacob, porque si mataba a Jacob, se quedaba con las hijas y se quedaba con los nietos, a los cuales el atorrante ya los llamaba mis hijos. No hay tiempo ahora para ir al relato bíblico, pero dice
que cuando lo alcanzó le dice, te llevaste mis hijas y te llevaste mis hijos. Ya los tenía como hijos a los nietos, por una cuestión muy elemental, que al carecer de hijos varones, era la mano de obra gratis. Vine porque te llevaste lo que era mío, te llevaste hasta mis ovejas. Pero, dice Labán, anoche tuve un sueño que me incomodó en gran manera. Dios me dijo, lo dice Labán, que Labán de cristiano no tenía nada, no era miembro de ninguna iglesia, era un idólatra, tenía dioses en sus tiendas, le servía a cualquier dios que encuentre en el camino, pero sin embargo, Dios lo incomodó y le dijo, cuando te encuentres con Jacob, mi hijo, no lo trates descomedidamente. Y Jacob lo miró y le dijo, si Dios no te hubiera aparecido, vos a mí me devolvés desnudo a la casa de mi padre, pero Dios no te lo ha permitido. Déjame decirte, iglesia, que en algún lugar de la ciudad siempre hay alguien maquinando el mal y pareciera que nos toca a nosotros en turno. Hoy le voy a embromar la vida a fulano y sacan un papelito y tiene tu nombre. Hoy le voy a embromar la vida a sutano, sacan el papelito y tiene el nombre del otro. Y pareciera que salís de una y te meten otra y te meten otra. Pero déjame decirte que lo que le pasó a Labán también le va a pasar a ellos. Dios le va a advertir que no se metan contigo, que no te traten descomedidamente, porque el que agrede al hijo agrede al padre. El que agrede al hijo agrede al padre. Aleluya. Los pastores que conozco suelen decirme, che, qué tranquilito que el Billy da la... Debe ser lindo viajar con alguien así. Digo, sí, pero no... Cuidado, no lo macanes mucho, le digo, ¿no? No, sí, tiene su genio, le digo. Cualquier padre, tocarle a su hija, a su esposa, a sus hijos, a la iglesia, en ese orden. Y te vas a encontrar con una personalidad desconocida. Déjame decirte, iglesia, que si mi Dios es tu Dios, debes saber que el que agrede a su hijo agrede al Padre. Y Dios sabe reaccionar a favor de sus hijos. Aleluya. Dios sabe reaccionar a favor de sus hijos. Es difícil hablar de un padre que en mi caso no lo tuve. Pero qué fantástico que es hablar de un padre con el cual uno se relaciona y que es nuestro Dios. Amén. En ese lugar donde Labán planeaba darle fin a la vida de Jacob, hacen un pacto y Jacob le dice, es mi esposa. Son mis hijos, son mis ovejas. No se las quité a nadie, no se las transfugué a nadie. No hice firmar un papel en blanco a nadie. No esperé que nadie se muera para heredarlo. Yo lo trabajé. Así que vos no te podés llevar lo que es mío. De la misma forma que Labán no puede echar mano de los bienes de Jacob, nadie podrá echar mano de tus bienes, porque es lo que Dios te ha dado. Es lo que con sacrificio y con trabajo te ha costado. Y Labán dice, ok, vamos a hacer una cosa entonces. Vamos a construir un majano. Es el término que utiliza la Biblia, un majano. En el lenguaje de los diaguitas se llama apacheta. Una apacheta es un montículo de piedra que hay en las entradas de los pueblos, en las entradas de los barrios, en las entradas de las comunidades aborígenes. Y en esas apachetas se ofrecen sacrificios a los dioses, a la Pachamama, o a algunos dioses a los cuales uno los declara protectores. En ese majano que levantan allí piedra con piedra, piedra con piedra, Labán le dice a Jacob, esta piedra servirá de testimonio. Si usted puede, no que usted pueda entenderme, si yo alcanzo a darme a entender, usted va a encontrar que de alguna forma Dios se la ingenia para recordarnos que vamos a encontrar testimonio de Él en cualquier lugar que vamos. Estas piedras van a hablar. Estas piedras me van a recordar a mí, dice Labán, que yo no puedo pasar para el otro lado para hacerte daño. Y estas piedras te van a recordar a vos que si vos pasás para este lado, yo no soy responsable de lo que te pase. O sea, pone límites en ese majano,
en ese montón de piedras. Y a partir de ese momento, Jacob sabe que él, su esposa, sus hijos, sus bienes, su ganado, sus empleados, sus sirvientes, mientras estén del majano, del montículo de piedras, para aquel lado, van a estar completa, total y absolutamente seguros. Pequeño detalle, en ese majano se construyó la ciudad de Galaad. Galaad es un lugar donde se produce la madera de cedro de mayor calidad en todo el mundo. Galaad es el lugar donde es semillero de los más grandes homeópatas. Las mayores hierbas medicinales están puestas en Galaad. Galaad es una tierra fértil, no solamente productiva, sino única en lo que produce Galaad. Pero lo que es curioso es del majano para allá. Del otro lado es todo desierto. Y una de las cosas que me emocionó al descubrir Galaad es que Galaad ya no existe como ciudad y que allí está emplazado el reino de Jordania, donde actualmente están Walter y Eliseo, nuestros misioneros. Todo eso es el resultado de alguien que ha dejado testimonio, de alguien que entiende que vamos a hablar un poquito de tiempo, pero que cuando no estemos, hay cosas que vamos a hacer que van a seguir hablando de nosotros. Así como el majano le recuerda a Labán que no puede dañarle a Jacob, y como el majano le recuerda a Jacob que no puede cruzar para el otro lado del majano porque corre peligro, de la misma manera la cruz de Cristo sigue hablando y nos dice que mientras nosotros estemos del lado correcto, en ella hay perdón para nosotros, en ella hay salvación para nosotros, en ella hay seguridad para nosotros. Cuando tu pasado o alguien con no buenas intenciones quiere ser tu verdugo, la cruz le recuerda al mundo entero que en la cruz fue clavada el acta de los decretos que nos era contraria y que cada uno de nosotros, por la sangre derramada en la cruz, somos libres, somos sanos, somos santos, somos fuertes, somos inmortales, somos hijos del Dios Altísimo. Aleluya. Nadie puede pasar la cruz de Cristo para hacerte daño, porque quien atente contra ti, sin mí lo hará, le dice el Señor. Ahora, cuando te sales de la cruz de Cristo, ni Dios se hace responsable de los resultados. Pero del lado correcto, usted debe saber que usted está seguro. Amén. Así como la cruz de Cristo habla, hay cosas que siguen hablando. Hay cosas que hablan de la generosidad. Las veces que usted donó sangre, alguna vez, yo doné unas cuantas que no me acuerdo, hasta que una vez una chica, ya después de los 50, cualquiera que tenga 50, una chica, ¿no? Me recordó y dice, yo estoy viva gracias a usted. En el acto empecé a reprender por dentro al diablo, ya cuando te florean demasiado. No, dice, usted una vez, yo había perdido un bebé y se estaba desangrando. Y yo fui al hospital de visita, a visitar a un hermano, ahí en el Carmen. Y necesitaban urgente un dador de sangre. Y es la única vez en la que yo hice una transfusión de sangre de persona a persona directamente. Normalmente no es ese el proceso. Y en esa vez yo estuve más o menos media hora recostado bombeando y dándole sangre a ella, que no la volví a ver nunca más después. Y allí ella recuerda, dice, mientras yo esté viva me voy a acordar que por la sangre que usted donó yo estoy viva. Entonces yo aproveché y le dije, ¿y vos vas a la iglesia? No se preocupe, yo voy a la iglesia del pastor Reinaldo, voy a la iglesia en el Carmen, tengo bien clarito cuál es mi fe. Pero quería agradecerle ese gesto que usted tuvo de donar sangre a un desconocido. Mi amado, Jesucristo a veces se viste de necesitado y de mendigo, y las pequeñas cosas que usted pueda hacer van a servir de testimonio, van a ser testigos del amor de Dios, que es mucho más que palabras. Amén. Pónganse de pie, por favor. Hebreos capítulo 12. Dice la Escritura allí, no os habéis acercado a la zarza que ardía en el desierto y que provocaba el asombro de Moisés. Tampoco os habéis acercado al monte que temblaba y que humeaba, donde se oía una voz que tronaba y luego se vio a Moisés bajar con las tablas del testimonio, sino que os habéis acercado a la congregación de los santos, a la congregación de los hijos de Dios,
a los redimidos, y me encanta esta frase, por la sangre que habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel gemía desde la tierra y pedía: haceme justicia de mis adversarios. Fue muerto sin causa, haceme justicia. La sangre de Abel clamaba por venganza, pero la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Esto le puede retorcer a cualquier teólogo. ¿Cómo te explicas que en la sangre hable? Pero si la Biblia dice que habla, es porque habla. Y cuando la sangre habla, le recuerda a usted y a mí que por nuestras venas espirituales corre la misma sangre, que fuimos comprados por la misma sangre, que somos hijos del mismo Dios, y que donde quiera que nosotros vayamos, estamos siendo capacitados por el poder del Espíritu Santo para ser ministros y para ser testigos de un Dios todopoderoso. Amén. Señor, quiero darte gracias esta mañana porque me das el privilegio, pero también la responsabilidad de soltar tu palabra ante los santos, ante tus hijos. Gracias, Señor, porque estamos del lado correcto. Gracias porque estamos del lado de la cruz. Señor, no hay fuerza extraña que pueda sorprendernos, porque mientras nosotros dormimos, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y presenta batalla por ellos. Señor, no hay caso para que estemos apesadumbrados, desconcertados, con incertidumbre de nuestro futuro, porque tú eres nuestro pastor, tú eres nuestro proveedor, tú eres Jehová Nisi, nuestro estandarte, tú eres el que va por nosotros y el que no permite que nada nos falte. Señor, gracias, porque estar del lado de la cruz a mí me hace digno de tu misericordia. A mí me convierte, Señor, en testigo de tu poder y de tu presencia. Padre, gracias por tanto sin merecerlo. Gracias por todo a cambio de nada que yo te haya dado. Gracias, Señor, porque cuando nadie más nos miró a cada uno de nosotros, tú pusiste tus ojos sobre nuestro embrión y nos llamaste para ser ministros y testigos de las cosas que vamos a ver y de las que veremos después. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor. Que quiere recibir a Jesús en su corazón, que quiere hacer las paces con Dios, porque a veces las personas nos enemistamos con Dios, nos alejamos de Dios. Dios quiere que nos acerquemos a Él. Puede poner la mano en su corazón, en el lugar donde usted está, orar junto a nosotros, diciéndole al Señor, repitiendo estas palabras: Padre del cielo, yo te doy gracias por esta oportunidad que me das de acercarme al trono de la reconciliación a través de Jesucristo, aquel que pagó el precio por mis pecados. Yo acepto tu perdón, Señor. Yo acepto tu redención. Quiero acercarme al trono de la gracia para recibir oportuno socorro. Señor, mira mi vida, cámbiame, transfórmame, moldéame a tu imagen, así como en un principio tú lo habías querido. Señor, hoy yo quiero reconciliarme contigo a través de la obra de Jesús. Recibo tu perdón, recibo tu sanidad para mi alma, para mi cuerpo. Recibo tu bendición, Señor. Todo esto lo digo con fe, creyendo que voy a recibir lo que pido. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que el Señor le bendiga. Y le invitamos que usted pueda seguir participando si ha venido por primera vez. Que pueda aferrarse a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida, es viva, es eficaz. Y si la palabra de Dios alguna vez le molesta,
le produce alguna inquietud, eso significa que hay cosas que usted tiene que cambiar, que yo tengo que cambiar. Porque la palabra viene para sanarnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que seamos perfectos, a fin de que seamos santos y que sin mancha ante el Señor. La palabra siempre nos guía hacia la verdad, hacia lo que Dios quiere para nosotros. Casi imposible que la palabra de Dios nos haga mal. Únicamente nos puede hacer mal cuando somos rebeldes a su palabra, cuando no queremos escuchar a Dios y decimos yo no quiero nada con Dios, yo no quiero saber nada de su palabra. Bueno, entonces dice la Escritura que ya estamos condenados. Pero Jesús vino para romper la condenación, para romper el poder del pecado, para darnos vida en Jesucristo. Y hoy hay muchas personas que necesitan vida. Usted necesita la vida del Señor Jesús. Yo la necesito. Todos necesitamos que el Señor nos vivifique día a día, porque por nosotros mismos estamos muertos en nuestros propios delitos, nuestros propios pecados. Pero Jesús pagó el precio por nosotros. Él se entregó a sí mismo por nosotros. Y por eso es importante cada día rendirnos al Señor, rendirnos a su trono, a la reconciliación. Reconcíliense con Dios, reconcíliense con sus hermanos, reconcíliense con quien usted quizá tiene un adversario antes que sea demasiado tarde. Así que la palabra del Señor en esta mañana ha sido que seamos fructíferos. Lo que produce el fruto en nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu de Dios en nuestra vida estamos muertos, vacíos, sin esperanza, sin la palabra, sin la marca, sin esa sangre que habla, que hemos sido redimidos, estamos muertos espiritualmente. Pero Dios ha venido para darte vida, para darme vida, y vida en abundancia, dice la palabra. Él quiere que vivas, Él quiere que vivamos, y vivamos junto a Él siempre. El Señor te bendiga, y espero que hoy sea un domingo donde puedas alegrarte, a pesar de la tristeza, quizás a pesar de la enfermedad, a pesar del dolor, puedas encontrar el gozo en el Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. En Filipenses 4:1, el apóstol Pablo le dice a los hermanos, gócense en el Señor siempre, aún en el dolor. En ese momento el apóstol Pablo estaba preso, estaba sufriendo, pero a pesar de eso él se gozaba por sus hermanos. ¿Por qué se gozaba? Porque él veía que la palabra de Dios había prendido en ellos. Él ya estaba pronto a irse, ya iba a ser sacrificado, y aún así estaba gozoso porque él había dejado una marca en los hermanos que él había predicado en Filipo, a los filipenses. Y le dice, gócense en el Señor siempre. Pónganse de acuerdo entre ustedes. Saquen todas esas enemistades que hay entre ustedes. Pónganse de acuerdo y gócense siempre en el Señor. Amén. Muchas gracias, Pastor Aldo. Dios te bendiga. Bendiga a tu familia, tu esposa, tus hijos, tu generación, la iglesia. Que sean de mucha bendición. Y ustedes también, que el Señor los bendiga en esta semana, que el Señor los fortalezca, que el Señor sane a quien está enfermo, el Señor prospere a quien está necesitado, el Señor provee de trabajo a quien no tiene. Dios les bendiga ricamente. Amén.